Buenas noches, mi nombre es Caterina Torres y junto a mi compañera Jessica Ortiz vamos a dar la explicación de lo que hicimos en el taller de estadística descriptiva de la unidad 2. Buenas noches, mi nombre es Caterina Torres y junto a mi compañera Jessica Ortiz vamos a dar la explicación de lo que hicimos en el taller de tablas de frecuencia y análisis de gráficos de la unidad 2. El primer punto del taller dice: en una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno de ellos llene un cuestionario en el que cada una de las preguntas corresponda a esto, con los siguientes datos. Los datos se presentan en esta tabla aquí. Nuestra respuesta al primer punto: realizamos la organización de los datos en una tabla. En el primer tramo de la tabla podemos ver la edad de los niños. En el segundo tenemos la frecuencia absoluta con las edades de los niños. ¿Cuántos niños tenemos de cada una de las edades? Completando 70, que fueron los encuestados. La frecuencia acumulativa, sumamos la frecuencia absoluta hasta llegar al total de 70, que fue el resultado de los encuestados, como podemos ver acá. En la frecuencia relativa acumulada, que es el siguiente tramo, se divide la frecuencia absoluta con el 70, que es el valor total que nos dio en la frecuencia absoluta y en la frecuencia absoluta acumulada, y en la frecuencia relativa acumulada se suma con la frecuencia relativa consecutivamente hasta darnos pues el último valor que tenemos acá. En la gráfica mostramos las edades de los niños y podemos ver la siguiente conclusión. En la población pues tenemos los hijos de los trabajadores, que fue con los cuales hicimos la estadística. La muestra pues tenemos menores de 10 años. El tamaño de la muestra fueron 70 encuestados y la variable fue cuantitativa. El tipo de variable fue discreta. Y en conclusión, de las 70 personas encuestadas, una cantidad de 10 niños tienen la edad de 5 años. Vamos al segundo punto, que está acá arriba. Dice: se encontró que las medidas de 30 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día se encuentran en la siguiente tabla. Tenemos los valores en la tabla. Realice una tabla de frecuencias adecuada para el tipo de datos presentados. Entonces nos vamos al punto 2 y de qué manera lo hicimos. En el punto 2 organizamos, igual que en el punto 1, los datos que tenemos. En la primera tabla se muestra de menor a mayor la medida de los tornillos, empezando por 10,2 y terminamos en 11,9. En la segunda tabla tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de tornillos que nos muestra al final en el total de la frecuencia absoluta, con un valor de 30. En la frecuencia absoluta acumulada se suma con la frecuencia absoluta que tenemos acá para darnos estos valores que vemos en la tabla. La frecuencia relativa la tenemos igual a frecuencia relativa. Se escogió el número de frecuencia absoluta dividido entre 30. Esta es la frecuencia relativa. Tenemos el número de la frecuencia absoluta, lo dividimos entre 30, cada uno de estos valores, y nos da la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es igual a la frecuencia relativa más la acumulada. Como conclusión, los tornillos de medida de 10,2 a 10,5 representan un mayor índice de porcentaje en la tabla de frecuencia, con un total de 0,33, y los tornillos de medida 11 a 11,4 representan un porcentaje menor en la tabla de frecuencia, con un 0,03. El último punto dice: el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones
En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencias adecuada para la información con el personal de cada sección. Y concluimos que en el punto 3 organizamos en la tabla, en la primera tabla, los tipos de confecciones que hay. ¿Listo? En la segunda tabla tenemos el valor, la cantidad de empleados, que son 110. En la tercera tabla se suma con la frecuencia absoluta para darnos el resultado que tenemos ahí. En la cuarta tabla tenemos pues que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta más el total de los empleados, que son 110. Y la frecuencia relativa acumulada se suma con la frecuencia relativa absoluta hasta darnos pues el último resultado que tenemos acá. En la gráfica personal por cargo podemos ver que el mayor índice de porcentaje lo tiene pues la costura con un 25%, en el que se encontraba en 27 empleados de la empresa, y el comercial tiene el porcentaje de índice menor. Muchas gracias.